Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Los accidentes aéreos no son frecuentes en el mundo y cuando ocurren, tienen una causa lógica que debe ser divulgada. Una cosa es lo que piensan los pilotos dentro de la cabina, que están claros de lo que está ocurriendo, están tratando de resolver la situación que están viviendo, están tratando de llevar a tierra el avión para salvarse ellos y las vidas de todos los que van a bordo. Pero lo cierto fue que nunca aparecieron los cuerpos, nunca apareció un chaleco salvavidas, nunca apareció nada. O sea, ellos se los tragó el mar. Si el caso es de un fallecido, no hay nada que resolver, pero sí esa herida emocional que queda para irla superando poco a poco. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Volar en avión es una de las maneras más seguras de viajar. ¿Por qué seguimos teniendo miedo de hacerlo? Los aviones son muy seguros. O sea, el accidente es algo muy ocasional. Las estadísticas son, si las comparas con las del automóvil o con la de otros sistemas, de motocicletas, etcétera, son muy inferiores. Pero ocurre, lamentablemente. Entonces, en primer lugar, las aeronaves son muy seguras y cada día más, porque son muy modernos. El transporte aéreo sigue siendo el medio de transporte más seguro. Hablemos lo que hablemos en el programa, demos los ejemplos que vemos en el programa, no le quita eso. Cuando hablamos del riesgo al que se someten los pasajeros aquí, es porque es un riesgo mayor al que debería, un riesgo innecesario, porque o no se ha investigado o no se han tomado las medidas necesarias para corregir esa situación, o no tenemos los medios para poder hacer el mantenimiento adecuado. Entonces, la aviación tiene muchas normas de seguridad. Trabajamos muchísimo por la seguridad aérea, pero no se ha llegado al límite que sería el cero accidente, que es lo que uno cree en realidad que debería buscar. Lamentablemente, muchas familias quedaron marcadas por siniestros aéreos ocurridos en nuestro país. A esto le sumamos la poca atención prestada por parte de las autoridades en relación a las indemnizaciones reglamentarias y obligatorias que toda empresa aérea debe cumplir al momento de algún siniestro. Desde 1912 hasta 1983 se registraron más de 3.500 accidentes aéreos, de acuerdo con cifras de la organización Rescate Humboldt. El parque aéreo en Venezuela hasta el 18 de febrero del 83, cuando ocurrió el Viernes Negro, era de 6.000 aeronaves. En la actualidad solo hay 1.580. Esta misma institución ha reportado que en la actualidad de Venezuela hay 34 aeronaves desaparecidas. El primer caso es de 1927. Se trata de un avión que salió desde Estados Unidos a Brasil y se presume quedó desaparecido en una zona de la Gran Sabana. Toda persona que haya sobrevivido a un accidente aéreo o que sea familiar de alguna víctima mortal sufre de algún trastorno de conducta. Es tan válido como el miedo que nace y se apodera de muchos cuando sufre algún accidente de tránsito o queda con secuelas, o peor aún, pierde la vida. No hay rutas peligrosas. Okay. Eso hay que estar claro. El problema es que si tú tienes una ruta que vuelan 50 aviones diarios, vas a tener la probabilidad de mayor incidencia en esa ruta que en una que hacen 2 incidencias diarias o 2 vuelos diarios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en esa ruta que estamos hablando hay un tráfico constante, hay aviones de diferentes modelos, diferentes estructuras de mantenimiento y bueno, ocurren situaciones como el caso Biproca. El caso Biproca es un siniestro aeronáutico que se registró el 20 de diciembre de 1997.
Ocurrió con el avión BE-80, siglas YB539C, de la empresa Biproca, que cubría la ruta de Los Roques a Maiquetía. Recuerdo que fue en diciembre, casi el 24. Ella tenía 15 días de haber empezado a trabajar con esa empresa, la que la llevó para Los Roques, porque era una fiesta de Navidad y ellos estaban celebrando la fiesta de Navidad en Los Roques. Venían de regreso y ella tenía 15 días trabajando ahí. Se ganó por ser buena empleada un puesto a la fiesta en Los Roques y bueno, ellos venían de regreso. Luego de cierta altura comenzó un viraje lento a la izquierda y el piloto Ricardo Batija reportó al centro de control aéreo que efectuaría un amarizaje forzoso, pues no podía seguir volando debido a que había detectado una falla en uno de los motores que se incendió. El avión había amerizado porque no fue que chocó o que el avión se estrelló en el mar. La avioneta logró amerizar en el mar a pocas millas de Maiquetía. Y como eran varios avionetas, porque los había contratado la empresa para ir a Los Roques y de vuelta, una avioneta que venía detrás de ellos los contó en el mar. Estaban flotando, o sea, Leda estaba flotando con los otros pasajeros. Y ellos nunca aparecieron. De este suceso, una persona fue rescatada con vida, 2 fueron rescatadas fallecidas y 7 desaparecieron, incluyendo al piloto. De ese accidente hubo un chamo que sobrevivió. Él nadó hasta la orilla y él sobrevivió. Y él también confirmó cuando él lo rescatan que sí, que en efecto habían varias personas de ese vuelo que estaban flotando, que quedaron vivos y o sea, lo tengo en la memoria, ¿no? Leda estaba flotando, tranquila, esperando que les vinieran a rescatar, pero nunca los rescataron. Expertos que participaron en la investigación de este siniestro aéreo han advertido que el auxilio llegó al día siguiente. El servicio aéreo de rescate no tenía helicópteros disponibles. Pero eso no se cumplió. Y creo que, no sé si, quizás estoy aventurando, pero sí sé que hubo algo de negligencia porque los helicópteros de rescate no salieron eso fue un fin de semana, estoy segura que fue un fin de semana. Los helicópteros no salieron apenas ocurre el accidente o se alerta del accidente, ellos salieron al día siguiente en la mañana. O sea, hubo como unas horas perdidas ahí entre que se accidenta la avioneta y la respuesta. Es que las autoridades tienen que salir inmediatamente, se sepa que sucedió el accidente, porque en el caso de Leda, ellos estaban vivos, o sea, y pudieron haberse salvado. La historia sería otra si el helicóptero hubiera salido cuando tenía que salir. Estás viendo Rostros del Crimen. Contreras le contó al equipo de Rostros del Crimen que en su familia nunca perdieron la esperanza de encontrar a su prima, pues tripulantes de otra avioneta que también retornaba a Maiquetía vieron los cuerpos de los pasajeros flotando. Recuerdo que yo bajaba con mi mamá y mi prima, la mamá de mi prima. Bajábamos a La Guaira, donde está el SAR, creo que es el Centro de Operaciones de Salvaguarda, y eso eran horas en La Guaira, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sin respuesta. Esas fueron mis navidades del 97, si no me equivoco, esperando una respuesta de Leda, más cuando te dicen que no, es que ella estaba flotando. Ella nunca lo superó, ella se murió hace unos años, le dio una ACV, la mamá de Leda, pero ella nunca lo superó. Ella, a veces que iba a la casa, pues, porque uno se encontraba como familia, ella contaba que ella a veces estaba en el metro y buscando a Leda para ver si en algún momento aparecía. Ella confiaba que de repente se había rescatado y tenía amnesia o que estaba en otro país y no recordaba lo que le había pasado. Ella siempre mantuvo la esperanza, incluso cuando declaran a Leda fallecida, de que ella estaba viva. Claro, porque nunca le dieron cristiana sepultura. Las catástrofes aéreas reafirman los temores de las personas que tienen miedo a volar, según psicólogos.
Los sobrevivientes a un accidente aéreo o los familiares de fallecidos en este tipo de siniestros pueden desarrollar estrés postraumático, que es un trastorno mental clasificado dentro del grupo de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. El psicólogo aeronáutico José Mirabal nos describe cuáles son los trastornos que sufren las víctimas y sus familiares luego de un accidente aéreo. Estas víctimas, como lo has mencionado, pueden ser tanto como los pasajeros o la tripulación, siempre y cuando estos queden con vida, que es lo más difícil en un accidente. Generalmente esto se da lamentablemente muy pocas veces, pero muchas veces quedan sobrevivientes y esto les produce, bueno, un malestar inmediato. Hay que tratar de socorrerlos más pronto, lo que se llama atención psicológica en crisis, y darle todas las oportunidades de recuperarse. Yo soy de las que dice que yo nunca voy a viajar a Los Roques, a menos que sea en bote o en una lancha, en un barco, porque no, yo no me atrevo a montarme en una avioneta para ir a Los Roques. A mí eso me marcó. Es el único familiar que hemos tenido que ha muerto hasta ahora, y ojalá Dios no quiera más adelante, de esa forma, pues en un accidente aéreo. Y claro que marca. Carolina revivió la muerte de su prima el 4 de enero de 2008 cuando una de sus compañeras de clases, Patricia Alcalá, murió en un accidente aéreo cuando viajaba desde Maiquetía hacia Los Roques en el bimotor LED 410, siglas YB281, de la empresa Transaven. Como una coincidencia también que una compañera de colegio haya fallecido en una avioneta yendo para Los Roques. Creo que esta era yendo para Los Roques. Ella vivía en el exterior. Vino unas vacaciones con su esposo era suizo, iban para Los Roques y bueno, la avioneta también se cayó. Ese mismo mes de enero, el copiloto del avión apareció muerto en una playa de Falcón. Los investigadores no han podido recuperarlo, pero sí determinaron que el LED 410, siglas YB281, está a 975 metros debajo del mar. Es una de las razones por las que he afianzado mi miedo a volar. Soy sincera, a mí me encanta viajar, pero me da miedo volar. Y yo digo que son cosas que pasan, o sea, quizás se puedan evitar. Para este tipo de situaciones es recomendable escuchar a los expertos, quienes son los encargados de enseñar a liberar cargas emocionales que con el tiempo se convierten en depresiones profundas y peligrosas. Es algo que se llama fobia al vuelo. Es decir, la persona le cuesta muchísimo volver a montarse en una aeronave. Por ejemplo, tuvimos un caso particular, por supuesto no puedo mencionar a la persona, pero esta era una tripulante de cabina que sobrevivió a un accidente acá en Venezuela y tuvimos que tratarla 1 año y medio para regresar nuevamente a su cargo. Pero fue positivo, es decir, sí hay posibilidades de regresar, pero hay que tratarse con un verdadero profesional como es un psicólogo aeronáutico. En los últimos 5 años en Venezuela, entre 2013 y 2017, hubo 5 accidentes aéreos de envergadura que dejaron 47 fallecidos. 4 aviones y un helicóptero pasaron a las estadísticas negativas del transporte aéreo en nuestro país. Los accidentes aéreos o cualquier tipo de accidente tiene pasos a seguir entre pues, un proceso de investigación, primero localización para después investigar. Pues básicamente nos toca a nosotros el momento de localizarlo para después fijarlo, hacer la recuperación para que posteriormente las juntas investigadoras puedan investigar qué fue lo que realmente pasó. El 4 de enero del año 2013, el avión YB2615 que despegó a las 3:45 minutos de la tarde desde la pista 7 de Los Roques con ruta hacia Maiquetía, desapareció del espacio aéreo 25 minutos después. Conseguimos con un incidente ocurrido en Los Roques, donde un avión pues, se precipitó al mar y estaba a profundidades importantes. Se trabajó con un avión donde se encontraba el empresario de moda Vittorio Missoni. De ese accidente se especuló mucho. La opinión pública mundial destacaba que el empresario Missoni había sido secuestrado en pleno avión por mafias extranjeras. Otros que se trataba de un accidente poco común porque nunca vieron pedazos de la aeronave flotando en el mar. Sin embargo, las autoridades venezolanas activaron un plan de búsqueda y rescate sin resultados. Una semana después del siniestro, se suspendió el rastreo y fue el 17 de junio, es decir, 5 meses después, cuando se localizaron los restos del avión a 70 metros de profundidad. Hay que hacer una revisión completamente de todas esas avionetas que salen para Los Roques, porque sí creo que es no es lo común
y digamos que de 1000 vuelos que salen, el 0,0 algo por... Pero que yo a mí de cerca me hayan que conozca 2 casos, es como, me da que pensar. Yo a los familiares les explico que lamentablemente con sus dedos no se puede hacer absolutamente nada con lo que conseguimos, más sí investigar un accidente puede ayudar a salvar vidas. El saber qué fue lo que pasó es algo que puede ayudar a salvar vidas. Y pues esa es la respuesta. Estás viendo Rostros del Crimen. La empresa venezolana Servicios Electrónicos Acuáticos SEA fue contratada en mayo del año 2013 por los gobiernos de Venezuela e Italia para la búsqueda y localización de la aeronave YB-2615, donde falleció el heredero de casa de moda italiana Vittorio Missoni. El hallazgo ocurrió el 17 de junio del mismo año y 2 días después, en las mismas aguas del archipiélago de Los Roques, la misma empresa localizó el avión de Transaven YB-2081, que se había siniestrado 5 años antes. Yo digo que con el 2081, la aeronave de Transaven precipitada en Los Roques, que se encuentra a más de 1000 metros, yo siempre he dicho que eso fue una universidad para mí. Nosotros tardamos 4 años en poner de acuerdo al gobierno venezolano con el gobierno italiano. Se investigó a poca profundidad, no había posicionamientos de radar. En aquel momento hicimos estudios con unas celdas celulares. Total, fue todo muy a la venezolana, que pudimos darle la respuesta que necesitaban. Esta empresa logró culminar con éxito la localización oficial de cada una de estas aeronaves a 70 y 975 metros de profundidad respectivamente. Tú no tienes idea cuántas historias. Fue secuestrado, fue robado, tantas historias que la única respuesta que se mantiene es la verdad. Es simplemente el avión se cayó. El problema es que no se encuentra. Y les comentaba yo ahorita, uniendo una cosa con la otra, cuando tú me estás diciendo cuál es el más emblemático, yo te puedo decir que el 2081 nos dio muchísima experiencia, sin restarle importancia a ninguna otra. Pero la de Los Roques duró 4 años, 4 años de duro trabajo para poder llegar a... Nosotros 4 años y estuvimos en el agua 3 días para encontrarla. Desde 1973, Enrique Martín ha participado de manera directa e indirecta en las investigaciones de casi todos los accidentes aéreos que se han registrado en nuestro país. He participado en casi todos los accidentes que han ocurrido en Venezuela, de una u otra manera, o directamente o indirectamente con informaciones que recibimos. Tanto nacional como internacionalmente he trabajado en procesos de investigación de accidentes aéreos. Estuve en el de Reni, fue uno de los primeros que llegué. Enrique Martín, quien también es miembro de la organización Rescate Humboldt, explica que existen 2 tipos de hechos cuando se origina un accidente aéreo. Primero es cuando el accidente es de fácil acceso, está en un lugar donde se puede llegar con cierta facilidad o es detectado o descubierto con rapidez después de su ocurrencia. Y el segundo es cuando se genera una operación de búsqueda y salvamento que pasan días buscando o tratando de localizar esa aeronave que está desaparecida en la selva o en el mar o en unas regiones inhóspitas o de difícil acceso. Cada año que pasa la investigación, tú debes sacar un informe preliminar para anunciar cómo está el estado, cómo va todo. Pero no hay informes finales. El 90% de las investigaciones se quedan archivadas. El 21 de febrero del año 2008, el vuelo 518 de la empresa Santa Bárbara Airlines, que cubría la ruta Mérida-Maiquetía, terminó en tragedia a las 5 de la tarde aproximadamente. Un caso importantísimo como fue Santa Bárbara, el vuelo 518 en 2008, logró algo inédito en la aviación civil venezolana, que es que se conociese y se hiciese público un informe final de investigación, porque hace 10 años eso era un tema cuasi esotérico, un misterio. La gente sabía de un accidente aéreo que se cayó un avión y que se moría gente,
pero no sabían por qué se había caído. El avión presentó fallas en el sistema por falta de acoplamiento y se precipitó a tierra media hora después de despegar, justo en la zona montañosa conocida como Páramo de los Conejos, en la cordillera norte de los Andes venezolanos. Hubo 46 fallecidos. En ese vuelo, las víctimas se pusieron de acuerdo en torno a una sola representación y nace la figura del asesor de víctimas de accidentes aéreos. Y fue por eso que lograron hacer la presión suficiente como para que el Estado se sintiese comprometido. Y después de sentirse comprometido, es que impulsa la investigación y sale el informe final y se publica, que fue lo importante. Tras el hallazgo de la caja negra, las autoridades que iniciaron las investigaciones del hecho determinaron que las causas del siniestro habían sido dos: el error humano del piloto y copiloto por haber despegado sin terminar de acoplar la aeronave en los 3 minutos reglamentarios, y además haber desviado la ruta autorizada. Todo esto generó que se perdiera el control de vuelo e impactaran contra la montaña. La gente pudo saber por primera vez en Venezuela qué había pasado, por qué se había caído un avión. Esta tragedia fue llevada a la pantalla chica 5 años después, gracias a la producción del canal Nat Geo y su programa Mayday Catástrofes Aéreas, y que fue denominado 28 segundos de vida. Con este siniestro, fue la primera vez en Venezuela que se tuvo acceso público a un audio real de la grabadora de voz de una aeronave. Estás viendo Rostros del Crimen. A 170 metros de profundidad, al oeste de la península de Macanao, en el estado Nueva Esparta, isla de Margarita, fueron localizados el 17 de febrero del año 2018 los restos de la aeronave YB-2896 que se siniestró el 4 de julio del año 2017 y donde fallecieron 9 personas, 7 militares y 2 civiles. Ahorita tenemos esperanzas de que el último avión, el del SATA, 2896, se encontraron elementos de investigación sumamente importantes, que no puedo mencionarte por el secreto del sumario, pero sí sumamente importantes. Nunca se habían conseguido tantas evidencias de tal importancia. El siniestro ocurrió la tarde del martes 4 de julio de 2017, cuando la máquina presentó fallas en el sistema hidráulico. El piloto no pudo maniobrar y cayó al mar, justo en el momento en que cubría la ruta Margarita-Caracas. Yo tengo la esperanza de que esto vaya a terminar a buen pro, porque también quiero dar fe de una Venezuela que trabaja hacia un sitio, ¿sabes? No importando de qué color político somos. Ahí se juntaron Estado, gente, instituciones para dar la respuesta que pudimos llegar y con recursos muy, muy limitados. Entonces eso también, si a mí me gusta hablar de cosas en positivo, yo te puedo decir que en este momento en Venezuela eso fue una respuesta en positivo. En diciembre de 2017 contrataron a la empresa SEA, gracias a los recursos obtenidos por el seguro de la aeronave, para que revisara las coordenadas y lograra la localización directa de la unidad. Yo cada vez que asumo una próxima investigación, yo digo, por favor, yo no quiero otra foto cara, porque yo al final lo que les doy son las muestras del avión, de la localización, pero deberá llegar al final. Es investigar qué fue lo que pasó para que esto no repita. La ley de aeronáutica civil en Venezuela prevé un pago por las personas a bordo. El investigador de accidentes aéreos, Enrique Martín, explica que las indemnizaciones en el país no se pagan a tiempo y los montos son inferiores en comparación a las indemnizaciones que se otorgan en otros países en casos de accidentes aéreos. Los pagos son extremadamente lentos. Ha habido procesos como por ejemplo el de Conviasa, el de Santa Bárbara, que estuvieron un poco más ágiles, pero generalmente son 2 o 3 años. La compañía de seguro tiene un trabajo indiscutible, que es pagar, si es que las consecuencias se dan para que cubra la póliza ese accidente.
La compañía trata de pagar lo más pronto posible, antes de que se sepan las circunstancias que rodearon el hecho. La justicia venezolana es lenta, es ineficiente y no actúa con la celeridad de vida. Y no ahora, siempre ha sido igual. Y la víctima, entendiéndose los familiares, tienen entonces un sufrimiento. Si el avión hay que buscarlo, sufrir la búsqueda, después la localización y la parte de investigación, enfrentarse a la realidad de las víctimas que ocurrieron del accidente y bueno, por último, vivir el drama de lograr una indemnización justa que los lleva por un sendero de un camino tortuoso de altos y bajos que continúa por muchos años sufriendo lo que no debió haber ocurrido. En el caso de Herman Wins, el piloto decide, bueno, suicidarse, estrellarse en el avión. Ahí la empresa igual va a indemnizar, porque hay que entender que todos los aviones están asegurados y todos los pasajeros al estar sentados cubren con una póliza con un piso y un techo de cobertura. Así que cualquier accidente va a estar cubierto por el seguro. Hemos escuchado con detenimiento el clamor de muchas personas que no han podido dar la cara por muchos factores, pero que esperan algún día ser tomados en cuenta por las autoridades o empresas ligadas a un hecho como los expuestos hoy. Hay casos de hasta 14 años y todavía no se ha sabido qué sucedió en ese accidente. Por otro lado, el lapso que está corriendo para que tú puedas ir por vía judicial y demandar. Por este lado, la empresa de seguros que te quiere pagar y por aquel, el retardo procesal, que no bastando con lo que puedes esperar, con todo lo que puedes esperar para saber qué pasó, tendrías que esperar 9 o tal vez 5 años para que seas indemnizado por vía judicial. Entonces está en una encrucijada, la víctima está en un estado de indefensión total aquí en Venezuela. Las catástrofes aéreas reafirman los temores de las personas que tienen miedo a volar, según psicólogos. Los siniestros aéreos, bueno, como todos pueden imaginar, son sumamente dramáticos. La situación, muchas veces porque dentro de los pasajeros y los mismos tripulantes, antes de tener el accidente, tienen la experiencia de que algo está mal, que está sucediendo. Y esto, bueno, les causa casi una conmoción antes de caer la aeronave en el sitio donde ocurre el accidente. Nosotros también tratamos algo que es más difícil, que ya realmente es indirecto, que es a los familiares de víctimas de un accidente aéreo. Porque a veces, bueno, la víctima lamentablemente falleció y ya no hay solución, pero los familiares quedan ellos de alguna manera muy marcados. Entendemos lo difícil que debe ser superar este tipo de marcas, pero nuestro llamado es a confiar en cada uno de ustedes y en su capacidad de discernimiento y de análisis interno para que el tiempo sane las heridas que deja este tipo de accidentes. No solamente le queda la ansiedad de volverse a montar un avión, sino que queda con mucha angustia, mucha ansiedad, mucho estrés después del accidente y muchas veces si tiene fracturas o algún otro tipo de lesión. Entonces hay que poco a poco irla llevando a estabilizarse. A veces tienen pesadillas muy feas, pues porque sueñan y vuelven a soñar nuevamente que se están accidentando, pegan gritos de noche y todas estas cosas. Pero al asistir al especialista nosotros le vamos haciendo un tratamiento, una pequeña desensibilización sistemática, que es el nombre técnico, hasta irla llevando. Pero esto es algo largo, esto no es un procedimiento de la noche a la mañana y también depende mucho de la voluntad de la persona víctima. Estás viendo Rostros del Crimen. Es importante que cada uno de nosotros cuando abordamos un avión tengamos en cuenta las normas de seguridad. Esto lo digo porque es evidente que más del 80% de los pasajeros no presta atención a la tripulación de cabina cuando explica las normas a seguir en caso de alguna emergencia. No prestar atención a la hora de las explicaciones en la aeronave pudiese costar vidas, porque no estás al tanto de qué debes hacer, cómo debes actuar y por dónde debes salir. Si el pasajero tiene dudas, puede consultar al personal que da las instrucciones. Uno de los inconvenientes que más se repite en situaciones de emergencia es que los pasajeros, en lugar de evacuar primero, retiran su equipaje de mano, lo que retrasa la evacuación y aumenta el peligro de quienes pudieran quedar atrapados en la aeronave.
Si en un avión se registra un accidente, no se recomienda abrir las salidas de emergencia en el lado donde hay llamas. Cuando se evacúan los aviones en caso de emergencias, los pasajeros deben ubicarse en contra del viento, alejarse de la aeronave y tratar de agruparse todos en un mismo sector. Muchas veces los propios pilotos se olvidan de que ellos también tienen que cumplir con un procedimiento adecuado, el 360 del avión, no hablar dentro de la cabina, y esa misma actitud que tenemos a veces los pasajeros de no prestarle atención, también la tienen los pilotos. Afortunadamente, la comunidad está entendiéndolo y están asistiendo a los foros de prevención, están tratando de evitar. Tenemos aviones con ciertos años, aviones que le pasan cosas, no porque estén mal mantenidos, sino le sorprende una falla, como te puede sorprender en un carro una mañana que no te prenda simple y llanamente porque está fallando tu vehículo y estaba perfecto el día siguiente. Pero aquí la idea, repito, es que tenemos que estar preparados para enfrentar las situaciones y tenemos que trabajar en conjunto para hacerlo bien, como nos merecemos los venezolanos. Mi consejo es que cumplan el anexo 13 de la OASI, los manuales de búsqueda y salvamento y que se cumplan los procedimientos como deben ser. Y lo otro, el segundo consejo, es que nos escuchen, que se reúnan con nosotros, con los gremios, no con Enrique Martín, que se reúnan con la Federación Nacional de Pilotos, con el sindicato, la Federación de Controladores de Tránsito Aéreo, que se reúnan con la Asociación Nacional de Aviación Civil. Hay muchas asociaciones, muchos gremios. Reúnanse, trabajemos juntos por Venezuela. Trabajemos juntos por tener la aviación civil que nos merecemos. Lo más importante es prevenir y colaborar de manera más adecuada cuando ocurre algún evento que requiere nuestra mayor atención. La seguridad aérea salva vidas. Si el sistema de investigación de accidentes es reactivo y el sistema de gestión de la seguridad es predictivo, ambos se complementan y se cumple el objetivo final, que es llevar a salvo a los pasajeros a casa. Mi mensaje para las víctimas es que busquen agruparse, que nunca es tarde para buscar asesoría profesional, que acudan, que no pierdan la oportunidad, que se agrupen, que se conozcan entre ellas, sobre todo cuando son víctimas de un mismo accidente. A veces sucede que hay varias víctimas de un solo accidente que todavía no ha tenido respuesta, pero no se agrupan, no hacen la fuerza necesaria para poder generar la presión que se requiere para el informe final. La confianza muchas veces es un factor determinante en que el accidente ocurra, y eso nos pasa con un carro, eso nos pasa con una bicicleta, mucho más allá con equipos que no son propios de nosotros. El ser humano no vuela, el ser humano no navega, entonces pues tendríamos que tener un poquitico más de precaución. Te puedo decir que más de 25 millones de personas en el mundo tienen miedo a volar. Es decir, esto es algo muy común y no solamente que hayan tenido un accidente, sino que no lo han tenido nunca, pero tienen este gran temor. Lo que yo le digo a todos, que sí hay posibilidades de solventar eso, viéndose con un especialista. E insistimos, tiene que ser un especialista de psicología aeronáutica. Hacemos un llamado a la confianza al momento de volar y también enviamos palabras de aliento a quienes de una u otra manera son víctimas de siniestros aéreos y aún no han podido superar el hecho. Mira, suena cliché, pero la esperanza es lo último que se pierde y algún día habrá respuestas. Nosotros, lamentándolo mucho, yo no creo que hayamos tenido una respuesta satisfactoria, pero quizás más adelante la tengamos. Uno no sabe qué pueda pasar más adelante, si reabren el caso, si aparecen, como pensaba mi prima, que de repente en otro país con amnesia. Uno nunca sabe. Entonces yo creo que hay que mantener siempre la esperanza de que uno, en el caso de Leda, como ellos estaban desaparecidos, de que pueda tener un final feliz. Es difícil, pero hay que pensar en positivo. Desde nuestra unidad de investigación, nos ponemos a la orden para atender su caso. Escríbanos al correo que ve en pantalla y gustosamente lo atenderemos. Recuerde que trabajando en equipo, logramos justicia. #RostrosDLC es la etiqueta del programa en todas las redes sociales para sus comentarios. Las cuentas de Instagram y de Twitter son las mismas, @RostrosDLC. Mi cuenta en Instagram es @AngelicaReporter y en Twitter @AngelicaReport. Mi cuenta en Twitter es @DavisRamírez y en Instagram @SoyDavisRamírez. Seguimos la próxima semana a Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen.
paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos. Entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.